Shalom familia, que el Eterno los bendiga. Laila Top para todos. Damos gracias al Padre por este tiempo maravilloso de estudio de las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a ver un poquito sobre lo que es la fiesta de Hamatzot, panes sin levadura. Amén. Vamos a orar. Baruch Adonai Hameborah Leolam Baed, Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher bahar banu mikol hamim, Benatan lanu et Torato, Baruch Ata Adonai Divrei HaTorah. Bendito es Adonai, quien es bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias por este tiempo, Padre. Te pedimos que tu palabra fluya y que tu palabra corra y sea glorificada. Padre, que tu palabra nos exhorte, nos consuele, nos edifiques. Danos la capacidad de comprensión, de entendimiento, Padre, con la sabiduría que proviene solamente de ti. Bendice a cada hermano y hermana que ha de escuchar esta palabra y que todos juntos podamos aprender en esta noche. Gracias, Padre, en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, familia, le estaba diciendo que estamos en la celebración de panes sin levadura, que es la festividad que viene. Hoy vamos a hacer este, repaso, un pequeño estudio, quizás este miércoles bueno, hoy miércoles y el próximo, con la ayuda del Eterno, de estudiar un poquito sobre este tema de panes sin levadura. La, Son los Moedín, estos son los temas de los Moedín. Los Moedín son los tiempos señalados o los tiempos designados. Amén. Entonces, sabemos que son 7 Moedín, 7 anuales. Hay un Moedín hay un Moed, perdón, que es semanal, el cual es el Shabbat. Entonces, la palabra Moed es un tiempo señalado o un tiempo designado. Eso es lo que significa la palabra Moed. Moedín, tiempos señalados. Entonces, de esos 7 Moedín, de esos 7 tiempos señalados, que popularmente se le han llamado las fiestas del Eterno, a los 7 Moedín, pero realmente son 3 fiestas. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esos 7 Moedín? Pesach, Hamatzot, que es panes sin levadura. ¿Ok? Después viene Bikurim y viene Shavuot, que es las fiestas de las semanas, o sí, semanas, que luego se le nombra en el Nuevo Testamento como Pentecostés. Ya eso es un nombre que se lo pusieron así, pero realmente su nombre original y hebreo verdadero es eh, Shavuot, que significa semanas, la fiesta de las semanas. Y luego estas son las fiestas de primavera, que esas fiestas de primavera inician ahora el 12 del mes de abril, que viene siendo entre el 14 y 15 del mes de Abib, el mes bíblico. Ok, entonces, luego ya vienen las que son de otoño, que es Yom Teruah y Yom Kippur, y las otras que luego estaremos viendo. Pero en esta fiesta de primavera, en este mes es el inicio, el comienzo de los Moedim. Entonces, Pesach, Pesach es el cordero. A veces se le llama la fiesta de Pesach, pero realmente la fiesta no es Pesach, porque Pesach es el cordero que se sacrifica y se come con panes sin levadura. Entonces, la fiesta en sí es Hamatzot, panes sin levadura. Por eso es que cada vez que llega una fiesta se dice Hat Hamatzot. Por ejemplo, en esta es Hat Hamatzot, que es la fiesta de panes sin levadura. Entonces, Pesach en sí no es la fiesta es panes sin levadura.
Entonces, la fiesta de los Hamatzot, panes sin levadura, es un símbolo de la consagración que debemos tener, ya que fuimos salvos. Hoy vamos a estudiar al respecto, entonces abra su Biblia, mente, corazón y prepárese para aprender. Esa es la idea de este resumen que ya lo hemos visto anteriormente, ¿ok? Eh, no quise hablar mucho de Pesach porque ya lo hemos visto anteriormente. Entonces, quiero enfocarme en esta oportunidad en lo que es la fiesta de panes y levadura. Entonces, la fiesta de los panes, la fiesta de Hamatzot o de los panes sin levadura, es el segundo Moed. El primer Moed es Pesach. ¿Ok? Y, ese es, y panes sin levadura es el segundo Moed de primavera, el segundo tiempo establecido de la primavera. ¿Ok? Vamos a leer en Levítico capítulo 23, Levítico 23, capítulo 4, versículo 8. Dice, estos son los tiempos designados de Adonai Yuhei, las convocaciones Kedoshim, las santas convocaciones que proclamarán en sus tiempos designados. O sea que hay un tiempo designado. No podemos celebrarlo cuando a nosotros se nos ocurra, sino que el Eterno estableció, designó un tiempo para cada uno de los Moed. Entonces tenemos que hacerlo en esos tiempos designados. En el mes primero, a los 14 días del mes, entre anocheceres, otra versión dice entre las dos tardes, dice entre anocheceres es Pesach. ¿Cuándo? En el mes de Abid, en el mes primero, a los 14 días del mes. Entre anocheceres es Pesach para Adonai. Yuhebahei. ¿Ok? Entonces, el día 14, el día 14 del calendario bíblico, se escogía el cordero de Pesach. Se sacrificaba el cordero de Pesach. El cordero de Pesach se escogía el día 10, se guardaba ese cordero que tenía que ser perfecto, sin defecto, se apartaba durante esos días y los levitas, los sacerdotes, inspeccionaban el cordero para que fuera un cordero aceptable, para que fuera un cordero que no tuviera ningún defecto. Se inspeccionaba y el día 14 se sacrificaba ese cordero. ¿Qué se hacía con ese cordero? Bueno, la sangre de ese cordero, amén, fue el que untaron en los lindeles o en los marcos de las puertas en la casa de los israelitas en la tierra de Egipto. ¿Ok? Entonces, Pesach y panes sin levadura es el recordatorio de lo que es la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Amén. Recuerda que dentro de las 10 plagas que el Eterno envió a los egipcios, la última plaga fue la muerte de los primogénitos. Y el Eterno les dijo a los israelitas a través de el profeta Moisés de que escogieran un cordero por familia, que inmolaran ese cordero o se sacrificara ese cordero y que la sangre de ese cordero lo iban a untar en las puertas. Entonces, Pesach es el recordatorio de que un cordero, la sangre de un cordero, sirvió como una señal de pacto con el Eterno y que cuando el ángel de la muerte, cuando el Señor viniese hiriendo a los primogénitos de Egipto, donde él mirara la sangre en el marco de la puerta, entonces él pasaría por de largo, pasaría por alto, que es lo que significa la palabra Pesach, pasar por alto o pasar de largo. Eso es lo que significa la palabra Pesach. Entonces, por eso se le denomina el cordero de Pesach. Entonces, ¿qué era importante ahí? Ahí lo importante era la sangre del cordero. Ok.
Entonces, ese cordero que fue sacrificado se iba a comer el día 15. ¿Ok? Vamos a leerlo aquí. Dice en el versículo 6 de Levítico 23, versículo 6. Dice, en el día 15 del mismo mes es la fiesta de Matzah. ¿Ok? Matzah para el hombre, para el nombre de Adonai, para el nombre de Adonai. Por 7 días comerán matzah, que es matzah, panes sin levadura, panes sin levadura. En el primer día tendrán una convocación kadosh, que es una convocación kadosh, es una santa convocación. Es un día, lo que se denomina como un Shabbat alto o un Shabbatón, un Shabbat. O sea que una santa convocación. Cuando usted lea en la Biblia, una santa convocación significa que es un día sagrado, que es un día que viene a ser como un Shabbat, que ese día no se trabaja, ese día no se hace nada, porque es un día dedicado para el Eterno. Eso es una santa convocación, ¿ok? Entonces, en el día 15 del mismo mes es la fiesta de Matzah para el nombre de Adonai. Mire que aquí la fiesta dice que es para Adonai, que es una fiesta de Adonai, no es una fiesta simplemente de los judíos o de los israelitas o de los hebreos, no, es una fiesta del Eterno. En el primer día tendrán una convocación kadosh. No hagan ningún tipo de trabajo, o sea, ese día no se trabaja, ningún trabajo ordinario. Traigan una ofrenda hecha por fuego al nombre de Adonai Yoquebakei por 7 días. Es una celebración de 7 días. En el séptimo día habrá convocación kadosh. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario. Entonces, durante estos 7 días se comen panes sin levadura. El primer día, o sea, el día 15, es una santa convocación. Es un día para reunirnos. El último día también es una santa convocación. Ese día no se debería de trabajar. Es un día que lo dedicamos igualmente al Eterno como un Shabbat. Entonces, dice, es la primera fiesta anual. Éxodo capítulo 23, verso 15. Celebrarás la fiesta de los panes sin levadura. Esta es la fiesta. La fiesta es los panes sin levadura. La primera fiesta anual. 7 días comerán los panes sin levadura, como yo te he mandado en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará ante mí con las manos vacías. ¿Ok? Ahí está hablando de que este día, el mes de Abib o Nisan, usted va a encontrar, dependiendo de la Biblia que usted lea, usted va a encontrar o Abib, que es el nombre hebreo, por decirlo así, que lo que significa es renuevo o retoños, que hace alusión a la primavera. Porque en la primavera, los que conocen las 4 estaciones que se rigen en la mayor parte del mundo, eh, la primavera es cuando comienzan a salir las flores y los árboles vuelven a retoñar y todo, porque en otoño, por ejemplo, se caen todas las flores, luego viene el invierno, donde viene la nieve y todo, y todos los arbolitos están sin hoja ni nada. En Aviv es cuando comienzan a retoñar, a florecer. Por eso Abib significa renuevo, ¿ok? Y fue en este mes de Abib que el Eterno sacó a Israel de Egipto, ¿ok? Entonces es un nuevo comienzo, representa un nuevo comienzo, representa también liberación, redención. Todo esto representa el mes de Abib y por eso se celebra la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué? Porque cuando Israel salía de Egipto, dice que no hubo tiempo de leudar la masa.
y ellos se llevaron la masa sin leudar y eso fue lo que comieron en parte del camino. Entonces, nota, es muy importante que entendamos esto. No todos los muedín son fiestas. En esto hay una confusión. Hay personas que dicen si celebramos las fiestas, bueno, sí, pero no todos los muedín son fiestas, lo que le estaba explicando anteriormente. Muedín significa tiempos establecidos de Elohim. Esto lo explicamos en el primer estudio de este seminario, ¿ok? Entonces, como le decía, los, de los 7 muedín, hay 8 muedín. Hay uno que es semanal, que es el Shabbat, y los otros son los muedín, son 3 muedín, los otros muedín eh, anuales, existen 3, que son panes sin levadura, Shavuot y Sukkot. Esas son las que se le pueden llamar fiesta. Panes sin levadura, Shavuot y Sukkot, que es la fiesta de las cabañas. ¿Ok? Eso es, esas son las que el Eterno estableció. Durante la fiesta de los panes sin levadura, sucede la cena de Pesach y sucede el Moed de los primeros frutos, Bikurim. Pero no todos los Moedim son fiestas. Ciertamente Pesach no es una fiesta, panes sin levadura sí lo es. ¿Ok? Simplemente como para identificar qué es Pesach y qué es panes sin levadura. Institución de Hamatzot. Éxodo capítulo 12, Éxodo 12, 15 al 17 dice: 7 días comeréis panes sin levadura. Además, desde el primer día quitaréis toda levadura de vuestra casa. Toda levadura desde el primer día quitaréis toda levadura de vuestras casas. Porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el 7.º día, esa persona será cortada de Israel. O sea que esto es un mandamiento, esto es una misbah. No solamente es el no comer panes con levadura ni nada que contenga levadura, sino que en la casa, antes de que llegue ese primer día de panes sin levadura, no puede haber nada de levadura. Yo estos días, bueno, hice una limpieza, todavía me falta esta semana de hacer limpieza aquí en la casa. Hay que barrer, limpiar, desinfectar. Si tiene aspiradora, aspire, que no le quede nada ni una boronita de galletas, ni nada que tenga levadura. Ese es el mandamiento. ¿Ok? Entonces, versículo 16 dice: y el primer día tendréis santa convocación y otra santa convocación en el 7.º día. Ningún trabajo se hará en ellos, excepto lo que cada uno deba comer. Solo esto podréis hacer. Quiere decir que en estos días sí se puede cocinar, aunque es un Shabbat alto, ¿ok? Sí se puede cocinar. Pero en este año, por ejemplo, cae en Shabbat. El primer día cayó en Shabbat. Entonces no se puede cocinar, hay que dejarlo todo preparado desde el día anterior. Este año, el 12 de abril, que es de este sábado que viene en 8, ya es la fiesta de panes sin levadura. Ese día es que se hace la cena con la cena de Pesach, ¿ok? La cena de Pesach, que se come el cordero con panes sin levadura y hierbas amargas, ¿ok? Luego vamos a explicar un poquito más de esto. Entonces, la idea es que ese día nosotros podamos hacer la cena y que ya no haya nada de levadura por 7 días. Por 7 días usted no va a comer su baguette que usted está acostumbrado a comer, no va a comer su pan cuadrado, sus sandwichitos ahí que usted se hace. Puede hacerse un sandwichito, sí, pero que no sea con panes leudados. Ok. Entonces, guardaréis también, versículo 17, guardaréis también la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué yo vuestros ejércitos de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este día por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Entonces,
El pueblo salió de Egipto y el Eterno dice, esto lo van a hacer, es un recordatorio de lo que hice yo con ustedes, de sacarlos de la esclavitud. Éxodo capítulo 12, versículo 18 al 20 dice, en el mes primero comeréis los panes sin levadura. Desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. ¿Ok? Desde el día primero hasta el día 21 del mes por la tarde. Por 7 días no habrá levaduras en vuestras casas. Ahí está más especificado. Por 7 días no habrá levadura en vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. Entonces, cuando aquí está hablando de extranjero, se está refiriendo a aquellos que han sido injertados al pueblo. ¿Ok? Nosotros hemos sido injertados, según el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, usted y yo, que venimos a Yeshua, le aceptamos como nuestro redentor, él nos injerta al pueblo escogido, el cual es Israel. Por lo tanto, nosotros somos parte de este moed, de esta instrucción, ya sea extranjero o nativo del país. No comeréis nada leudado. En todo lugar donde habites, comeréis panes sin levadura. Entonces, durante esos 7 días, ok, el primer día vamos a tener una santa convocación. Se inicia ese día se inicia el comer los panes sin levadura por 7 días. Usted, al día siguiente, si usted tiene que ir a trabajar, usted va a ir a trabajar y todo, pero usted se va a guardar en toda esta situación de no comer nada que tenga levadura. ¿Ok? Entonces, generalidades de Hamatzot. De las citas anteriores podemos concluir que Hamatzot es una fiesta anual. Inicia el 15 de Abid, es decir, al caer la tarde del día 14. Es importante que entendamos, los días inician al caer el sol, ¿ok? El día bíblico. Recuerde que aquí nos estamos rigiendo para las fiestas con el calendario bíblico, no con el calendario gregoriano. Yo en el grupo de WhatsApp eh, les compartí ¿cómo se llama? Les compartí un calendario, una app de un calendario judío, hebreo, y es buenísimo. Yo siempre lo mantengo ahí en el celular. Entonces, para que usted sepa cuándo son las fiestas. Además de eso, yo también les había compartido un PDF con todas las fechas de las fiestas, con el calendario bíblico. Entonces, en el calendario bíblico, el día comienza a la caída del sol, no como el calendario gregoriano que usan las naciones, ¿verdad? Y que nos rige a todas las naciones, que el día comienza a la medianoche. Eso es eso es un invento católico de la Iglesia Católica, del papado, ¿verdad? En el año 313 por ahí, o 613, me acuerdo ahorita, el Papa Gregorio XIII. Por eso se llama el calendario gregoriano, porque él fue el Papa Gregorio XIII el que hizo este, ese, ese calendario, y hasta el día de hoy se ha mantenido. Pero para las fiestas tenemos que regirnos con el calendario bíblico. Entonces, el día 14, el día 14 del mes de Abib es el día 11 del mes de abril. Y el día 15 comienza el día 11 a las 6 de la tarde. ¿Ya?
del mes de abril, del mes de, perdón, del día 12 de abril, es el día 12 de abril. Entonces, el día 12 de abril, a las 6 de la tarde, es que comienza el día 15 del mes de Abib del calendario bíblico. Entonces, ese día, el sábado, a las 6 de la tarde, estoy hablando aquí de nuestro horario en Costa Rica, otras naciones dependiendo a la caída del sol, ¿verdad? Pero en nuestro calendario aquí o en nuestro horario en Costa Rica, en Centroamérica, viene siendo aproximadamente 6 de la tarde, aproximadamente. Entonces, ya cuando cae el sol, cuando ya está oscuro, oscuro, cuando ya se ocultó el sol del todo, es que entonces se puede comenzar a hacer la cena de ese cordero de Pesaj con panes sin levadura. Entonces, inicia el día 15 del mes de Aviv, es decir, al caer el sol del día 14. Es importante que entendamos los días inician al caer el sol. 3. Se comen panes sin levadura por 7 días hasta la tarde del 21 del mes de Aviv, ¿verdad? Desde el primer día se debe quitar la levadura de la casa bajo pena de ser cortado de Israel. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en explicar qué es en sí la levadura y por qué es tan importante que no tengamos eh, en casa para esta fiesta. Cualquiera dirá, hermano, pero sí, pero eso no es nada o no. ¿Qué representa la levadura, por ejemplo? ¿Qué es lo que representa la levadura? La levadura en sí representa a grandes rasgos la contaminación de las cosas del mundo, el pecado, la arrogancia, muchas cosas, ¿ok? Por aquí les puse una gráfica de lo que es en sí la levadura, cómo se utiliza la levadura. La levadura la sacan de un hongo, de este honguito, ¿verdad? Y lo dejan fermentar. Eso es la levadura. Por ahí más o menos. Yo luego les comparto. Este PDF ya se los había compartido, pero si alguien no lo tiene, luego se los comparto. Ok, entonces, y de ahí sacan lo que es la levadura. Ok, vamos a avanzar un poquito. Éxodo 12, Éxodo 12, 15 dice, 7 días comeréis panes sin levadura. Además, desde el primer día quitaréis toda levadura. Entonces, esta palabra levadura es el H7603 del hebreo de vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado, desde el primer día hasta el séptimo día, esa persona será cortada de Israel. La palabra que está aquí marcada como lestrón, con el lestrón H7603 es la palabra seor, que significa fermento o pedazo de levadura, porque se hincha por la fermentación. Entonces, ¿qué es lo que hace la levadura? Infla, ¿verdad? Cuando una persona, los panaderos o las personas que hacen pan, mi mamá, por ejemplo, siempre antes hacía pan de pancito casero y le echaba esa levadura y había que dejarlo reposar y con el paso de los minutos o de las horas se infla, se va haciendo. Entonces, lo poquito de masa parecía poquito, pero un pronto otro se hizo grandísimo. Ese es el efecto de la levadura. ¿Ok? Entonces, esa levadura en hebreo es seor. La levadura viene de el H7604 Sahar y es de raíz primaria propiamente significa hinchar, hacer redundante, dejar, desamparar. Los demás, venir a parar, quedar, remanente, reservar, sobrar. Proceso de egipcio de la fermentación de la masa. O sea que esto fue un invento de los mismos egipcios, lo que es la levadura. Vamos a hablar sobre el proceso de egipcio de la fermentación de la masa. Los egipcios fueron los que descubrieron este procedimiento. Para hacer el pan, los egipcios amasaban harina y hacían una bola de masa con levadura que quedaban al sol por unas horas, que dejaban al sol por unas horas. Luego, antes de hacer los panes, arrancaban una porción de la masa llamada sahar, o sea, el remanente. Ok, ellos hacían
una masa con levadura, la dejaban fermentar, la dejaban que hinchara, y antes de hacerlo, lo demás agarraban parte de esa masa leudada, la apartaban, ¿verdad? Que es lo que significa remanente, o dice el sobrante con el cual iban a leudar la siguiente masa que se cocinaba. Hacían masas en serie. Luego se pegaba ese sahar en la siguiente masa. O sea, amasaban un montón y de ese remanente que sacaron de la primera masa, leudaban el resto de las masas. ¿Ok? Para entender un poco el proceso. Luego se pegaba ese sahar en la siguiente masa que se hacía. Eso también se dejaba al sol y se le arrancaban otro remanente y así sucesivamente hasta terminar todas las masas y todos los panes para la última masa que se hacía. El sahar usado para leudar era una mezcla de todas las masas anteriores y por lo tanto una adulteración de la masa original. Con eso en mente, tenemos un poquito más claro lo que Yeshua decía cuando hablaba acerca de que no debemos de tener levadura como la de los fariseos. Significado espiritual de la levadura. Yeshua explica el significado espiritual de la levadura cuando regaña a sus discípulos por no comprender cuando les advertía acerca de la levadura de los fariseos y de los saduceos. En Mateo capítulo 16, versículos 5 al 12 dice: cuando cuando los discípulos cruzaron a la otra orilla del mar, se habían olvidado de llevar pan. Entonces él les dijo, ¿quién? Yeshua. Les dijo, miren, cuídense de la levadura de los perushim y de los seduquín, de los fariseos y de los saduceos. Ellos discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Entonces ellos creían que el Señor les estaba diciendo, cuídense de la levadura que tienen los fariseos y los saduceos. Y decía, ay, ya nos descubrió el Señor que no trajimos pan. Nos va a regañar porque no trajimos nada para comer. Versículo 8 dice, pero cuando Yeshua lo supo, o sea, les entendió su pensamiento, dijo, ¿qué están pensando, hombres de poca fe? ¿Que es porque no han traído pan? No entienden ni se acuerdan de los 5 panes para los 5,000 hombres y cuántas canastas recogieron, ni de los 7 panes para los 4,000 hombres y cuántas canastas recogieron. ¿Y por qué entonces no entienden que no era del pan que yo les hablaba? Pero cuídense de la levadura de los perushim y de los seduquín. Entonces oyeron y entendieron que no les habló de cuidarse de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces, cuando se utiliza ese hebraísmo del cuidado de la levadura, está hablando el maestro aquí, Yeshua, está hablando de las falsas doctrinas, de las falsas doctrinas. Entonces, ¿cuál es esa doctrina? Vamos a verla. Marcos capítulo 7, versículos 8 al 9. Ustedes se apartan del mandamiento de Elohim. Yeshua le está hablando precisamente a los fariseos y a los saduceos, a los religiosos de la época. Ustedes se apartan del mandamiento de Elohim y se aferran a tradiciones humanas. En verdad, les dijo, ustedes rechazan deliberadamente los mandamientos de Elohim para aferrarse a sus propias tradiciones. Esa es la levadura que Yeshua le está diciendo a sus talmidín, a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos, de aquellos que se apartan del mandamiento de Elohim, que establecen sus propias tradiciones, que siguen tradiciones de hombres, pero no siguen el mandamiento de Adonai. Ese es el cuidado que debemos de tener de la levadura, de la falsa doctrina
¿Ok? La Torá es el pan de vida que Elohim nos da. Libro de Deuteronomio, de Barín, capítulo 8, versículo 3. Por eso te afligió y te dejó padecer hambre para sustentarte con el maná que no conocieron tus padres, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca de Adonai. La Torá es ese pan de vida, la palabra del Eterno, su doctrina, su Torá, sus instrucciones. Eso es pan de vida, su palabra. Entonces, añadirle a la Torá, añadirle sería ponerle levadura al pan de vida. Si vamos entendiendo el concepto, ¿verdad? Espero que sí. El concepto de lo que el Mashiach nos está diciendo y la palabra, ¿verdad? De que debemos de cuidarnos de esa levadura que el mundo y el sistema religioso como tal abunda. Tenemos que apegarnos a lo que es la Torá. En Devarim, Deuteronomios, capítulo 12, versículo 32. Deuteronomios 12:32 dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ellos quitarás. Entonces, añadir al mandamiento o añadir a lo que dice la escritura o quitarle a lo que dice la escritura es ponerle una levadura, falsas doctrinas. Teniendo en cuenta el proceso de fermentación de la masa de los egipcios, la levadura que se le iba agregando a la Torá a lo largo de los años era una mezcla de doctrinas de Adonai y doctrinas humanas que para el tiempo de Yeshua la gente ya no sabía distinguir entre una cosa y otra. Porque cuando empezamos a oír los fundamentos humanos, el yo creo, el yo pienso, y con el mayor cuidado, familia, de tener cuando alguien se te aparezca con cualquier título que se ponga, pero que venga a decirte, es que a mí Dios me habló, es que el Señor me dijo que hay que hacer esto y esto y esto. Y si usted no tiene el conocimiento de la escritura, entonces vas a estar, hermano, comiendo un pan leudado con falsa doctrina, con doctrina de hombres y doctrina de demonios. Ese es el cuidado. Por eso es que Yeshua le dice a sus discípulos, cuídense de la levadura, porque el problema es, amado hermano, que cuando eh, vienen las falsas doctrinas, el problema de la falsa doctrina es que mezclan una cosa con otra, así como el proceso de la levadura egipcia. Mezclaban la masa con aquella otra masa y entonces se leudaba. ¿Qué quiere decir eso? Que, hermano, el problema de las falsas doctrinas es que agarran fundamentos de la escritura, pero le añaden otra cosa y pareciera, porque todo, hermano, todas las religiones con el signo o el título de cristianismo, así llámese católico, evangélico, testigo de Jehová, como quiera llamarse, que todas están mezcladas ahí mismo. Todas usan la Biblia, todas usan la Biblia, pero todas tienen diferente interpretación.
Por eso es que nosotros tenemos que apegarnos estrictamente a lo que dice la Escritura, a lo que dice la Torá. El problema es que desde hace muchos años a usted y a mí nos dijeron, no, es que eso es de la ley y ya la ley pasó. Y a usted y a mí nos ven guardando el Shabbat, nos ven guardando los Muedim, nos ven guardando las fiestas del Eterno y nos llaman judaizantes y nos llaman herejes, pero usted los ve a ellos celebrando Navidad, celebrando el Día de la Madre, celebrando el Día del perro, del gato y cuantos días se inventan, lo celebran todo, pero no celebran lo bíblico. ¿Por qué? Porque te dicen eso es de la ley o eso es de los judíos. Pero todos los textos que hemos visto hasta el momento no dice que son fiestas de los judíos. Dice que son fiestas del Eterno, los tiempos señalados del Eterno. Por lo tanto, no podemos, amados hermanos, descuidarnos y prestar oído, así sea el pastor o el televangelista o el pastor de multitudes, como se llaman ahora. Así lo diga quien lo diga. Tiene que estar acorde a lo que me dice la Escritura. Si es algo que está fuera del orden bíblico, cuídense de la levadura. Jesús les habló de los fariseos y de los saduceos. Bueno, hoy habría que cambiarle fariseo y saduceo por títulos de denominaciones. Cuídense de la doctrina o de la levadura de esta denominación. Cuídese de la levadura de este apóstol. Cuídese de la levadura de aquel profeta. Cuídese de la levadura, porque si lo que está diciendo no está de acorde a lo que dice la Escritura, entonces eso es una falsa doctrina. Entonces dicen amén. ¿Sí me están entendiendo? Sí, amén. Bien, gloria a Dios. Dice, entonces, de Barín, Deuteronomios 12:32, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ellos quitarás. Todo lo que él diga en su Torah es lo que usted y yo tenemos que hacer. Teniendo en cuenta el proceso de fermentación de la masa de los egipcios, la levadura que se le iba agregando a la Torah a lo largo de los años era una mezcla de doctrinas de Adonai y doctrinas humanas, que para el tiempo de Yeshua la gente ya no sabía distinguir entre una cosa y otra. Por ejemplo, el Shabbat en tiempo de Yeshua era un montón de doctrinas humanas donde no dejaban que una persona se viera ni al espejo. Yo recuerdo, hermano, yo recuerdo que cuando, o sea, yo estoy casi que criado en la iglesia y yo recuerdo que las hermanas no se podían cortar ni las puntas de su cabello, que algunos decían que usar desodorante, eso era vanidad. Dios guarde un hombre usara un reloj de pulsera. Eso era el mundo mundano completo, metido con todo y tenis en el infierno. Yo he escuchado locuras, porque están los dos extremos. El libertinaje aquel, que nada es malo, y el otro extremo, que todo es malo. Hay gente que dice que fueron al infierno. Hay gente que tiene una excursión al infierno como cada 15 días. Van al infierno y ahí estaban gente con tenis Nike, gente con no sé qué, gente, mujeres que se estaban peinando en el infierno con la plancha de alisarse el cabello, porque eso es pecado, que eso es del diablo, y que, hermano, locuras. Y la gente, mucha gente está ahí, en esas doctrinas.
puros mandamientos de hombres. Todo eso es levadura. Que si se arrancaban una cana, eso era pecado. No podían pisar la hierba porque ya la estaban arando, según ellos. Entonces, todas estas cosas es lo que el Eterno nos habla en su bendita palabra. Mateo capítulo 23 del 1 al 4 dice, entonces Yeshua se dirigió a la multitud y a sus talmidim y les dijo, los escribas y los perushim, los fariseos, se sientan en la cátedra de Moshe. Así que todo lo que les digan, háganlo y cúmplanlo. Pero pero no hagan como hacen ellos, porque ellos dicen, pero no hacen, que es la cátedra de Moisés, la cátedra de Moshe. ¿Qué era la cátedra de Moisés? La cátedra de Moisés era una silla especial en las sinagogas que que ellos se sentaban, el que se sentaba en esa cátedra, en esa silla de Moisés, esa silla que se le denominaba así la cátedra de Moisés, porque ahí se sentaban a leer Torah, los libros de Moisés, de Génesis a Deuteronomio, se les daba la lectura. Cuando ellos estaban ahí leyendo cualquiera de estos libros de la Torah, ellos no podían añadirle su propio comentario o su propio pensamiento. Ni siquiera se les, no explicaban nada, simplemente la leían. Claro, ellos eran de su cultura, los judíos que estaban ahí y entendían lo que Moisés estaba hablando o lo que decía la escritura. Por eso dice, los escribas y los perushim, los escribas y los fariseos se sientan en la cátedra de Moshe. Así que todo lo que les digan, cuando ellos están sentados ahí, que solamente te están dando Torah. Cuando te están leyendo la Torah de Moshe, hágalo. Pero no hagan como ellos hacen cuando ya no están en la silla de Moisés. Así que todo lo que les digan, háganlo y cúmplanlo, pero no hagan como hacen ellos, porque ellos dicen, pero no hacen, porque ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de la gente, pero ellos mismos no quieren cargar con ellas. Imponían cargas que no dice la Torá. Cuando Yeshua estaba hablando acerca de la cátedra de Moisés, era una silla en la sinagoga donde quien se sentaba solo podía leer la Torá, no podían dar comentario, no podían dar sus opiniones, no podían dar ningún tipo de doctrina humana, solo tenían que leer a Moisés, leer la Torá de Moisés, nada más. Entonces Yeshua dice, cuando estos se sientan a leer, obedezcan lo que dicen cuando están sentados. Es porque lo que estaban diciendo era la palabra de Elohim. Pero cuando ya se paren y empiezan a decir cosas que ya no les hagan caso, porque hablan pero no hacen nada. De la misma forma, hoy cualquier tipo de doctrina humana, ya sea cristiana o judía, que se obedece como si fuera la verdad de la Torá, que solo es añadidura, eso es levadura que ustedes y yo debemos sacar de nuestra vida. Nada de fiestas paganas, nada de adoración al domingo, ni de nombres transliterados, pero tampoco debemos judaizarnos y terminar negando hasta el Mesías Yeshua, que ese es el problema, que muchos de que empezaron en raíces hebreas hoy terminaron en el judaísmo y negando a Yeshua el Mesías. Entonces hay que tener sumo cuidado con eso, amados hermanos, familia. Gálatas, capítulo 5, versículo 9. El apóstol Pablo dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Acordémonos del proceso egipcio
del pan del egipcio. Un poco de levadura, lo metían en la masa, ahí mismo le introducían de aquella masa leudada, le metían a esta que no tenía levadura y se leudaba toda la masa. Por eso, Pablo, que conoce el contexto cultural, un poco de levadura, dice un poco de levadura, leuda toda la masa. Por lo tanto, si la levadura representa las doctrinas humanas agregadas a la Torá, que es el pan de vida, entonces la levadura es la jactancia de hacer las cosas a nuestra manera y no como lo dice la Torá, no como lo dice la escritura. Literalmente la levadura es el orgullo de pecar. ¿Por qué? ¿Ok? Entonces, hacer las cosas, que vuelvo y repito, hermano, y lo repetiré toda mi vida. Cuando alguien venga y diga, Dios me habló, tenga cuidado. Tiene que llevarlo a lo que dice la escritura. No porque sea el super pastor de pastores, el querubín de querubines, y que diga, es que así dice el Señor, pero va en contra de lo que dice la escritura. No, eso es levadura. Eso es una falsa doctrina. Entonces, levadura es la jactancia de hacer las cosas a nuestra manera. Y yo le he dicho a gente, hermano, pero mire, es que la Biblia dice, sí, hermano, pero a mí Dios me habló. Eso es jactancia. Eso es vanagloria, eso es orgullo. Eso es querer imponer su palabra por encima de la ley del Eterno. Literalmente, la levadura es el orgullo de pecar. Vamos a verlo, el orgullo de pecar. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Es la definición más clara de lo que es pecado. ¿Qué es el pecado? El apóstol Juan lo declara contundentemente. Dice, todo aquel que practica el pecado está violando la Torá. Otra versión le va a decir, está violando la ley. Está bien, porque dentro de la Torá hay leyes. Está bien. Todo aquel que practica el pecado está violando la Torá. En verdad, el pecado es transgresión a la Torá. Entonces, cuando usted a alguien le pregunte, hermano, hermana, ¿qué es pecado? Ya tenemos la respuesta. Antes no la teníamos, ¿verdad? Todo lo que vaya en contra de la ley del Eterno es pecado. Amén, amén. Si yo hago algo que va en contra de la ley del Eterno, eso la Biblia lo define pecado. Eso es el pecado. Eso es, hermano, eso está ni en los seminarios bíblicos se lo enseñan a usted. Y está tan claro que es el pecado. Simple. Algunos dirán, pecado es esto, pecado aquí, pecado allá. Y el tico, ¿verdad? Los costarricenses que tenemos, hay que pecado, hay que pecado. Sí, pero ¿qué es pecado? Pecado es violar la ley de Dios. Pecado es transgredir la ley de Dios. Pecado es violar la Torá. Eso es el pecado. Entonces, cuando alguien le dice a usted, no, hermano, eso es de la ley y ya la ley pasó, te está induciendo ¿a qué? A pecar. No es un buen pastor. No es un buen ministro. Puede tener miles en su congregación, pero no es un buen ministro. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1 y 2. Ciertamente se comenta entre ustedes que hay entre ustedes fornicación. Oiga, ciertamente se comenta que hay entre ustedes fornicación. Y una fornicación tal como ni aún entre los gentiles se tolera. Tanto que hay quienes, quien tiene, tanto que hay quien tiene la esposa de su padre. Y ustedes se sienten orgullosos. Debería de darles vergüenza, dice el apóstol Pablo.
quiten de entre ustedes al que ha cometido semejante acción. ¿Qué está hablando el apóstol aquí? Que en la congregación de Corinto, en la congregación de Corinto, había un hombre que vivía con la mujer de su padre. O sea, que se acostaba con su madrastra. Eso es lo que significa este pasaje de Primera de Corintios, capítulo 5, 1 y 2. Dice, y ustedes se sienten orgullosos, les da igual. Ahí tienen a ese pecador. Y el apóstol Pablo, ¿qué dice? Como muchos hermanos, es que no, a mí no me toca juzgar, eso le toca a Dios. Y ahí dejan el pecado metido en la iglesia. Ahí dejan metido al diácono, al líder, al músico que anda de fornicario y de adúltero. Y ahí lo tienen porque les interesa más el show de la música y del canto y de los brincos y de los saltos, pero tienen al adúltero, al fornicario ahí subido en los altares. Y a uno le salen con el cuento, no, hermano, es que no somos quien para juzgar a nadie. Y Pablo, ¿qué dice? El Rab Shaul, ¿qué dice? Ustedes se sienten orgullosos, deberían de darles vergüenza de que todavía tienen a ese fornicario, a ese inmundo ahí. Quiten de entre ustedes, o sea, sáquenlo de la congregación, expúlsenlo de la congregación. No es que le vamos a poner un mes de disciplina, no es que le vamos a poner 2 meses de disciplina, no. A este tipo, no, este tipo ya no se arregla con disciplina. Sáquenlo de la congregación, expúlsenlo. Pero no, la gente los tienen ahí, Qué subidos. fuerte, fuerte. Porque es el que más diezma, porque es el que me ofrenda, porque es el que me hace aquí, porque es el músico. Y si yo quito a ese músico, ¿con qué me quedo? Porque no, porque es una persona importante en la sociedad, porque tiene mucho dinero, porque Primera de Corintios capítulo 5 versículos 6 al 8 dice, la jactancia de ustedes no es buena. Vine hablando sobre el mismo tema. No han oído el dicho, solo se necesita un poco de jamez, de levadura, para leudar toda la masa. Si usted le permite a ese mantenerse ahí, usted no tiene moral luego porque se te va a hacer un desorden en la congregación. Y ese que está ahí en pecado, en inmundicia, y usted no lo corrige, no tiene moral para corregir a nadie. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces vamos a ver dentro de la congregación que yo lo he visto, hermano, que eso parece intercambio de parejas. Un diácono le quitó la mujer del hermano aquel y entonces la mujer de aquel se va con el otro hermano y el músico le quitó a la otra. Dentro de la misma congregación, un desorden. Un poco de levadura leuda toda la masa. Despójense de lo que queda del viejo jamés, de la antigua de levadura, de su vida pasada. Despójese para que sean masa nueva sin levadura, como sois, porque en realidad ustedes ya están sin levadura, por lo que el Mashiach, nuestro cordero de pesa, ya fue sacrificado. ¿Quién es nuestro cordero de pesa? El Yeshua el Mashiach. Vamos a celebrar el Seder de la fiesta de Pesach, no con el jamés, la antigua levadura, el jamés de maldad y perversidad, sino con la masa fermentada. La griega tiene aquí pan sin levadura, de pureza y santidad. Ok, entonces, hermano, mire, despójese de lo que queda del viejo jamés, de la antigua levadura, para que sean masas sin levadura. Le voy a decir algo, hermano. Mire,
Yo le sirvo al Padre desde mis 18 años, que fui llamado al ministerio. Desde mis 18 años. Criado en la iglesia desde mis 6 años, que tengo conciencia que mi abuelita me llevaba a la iglesia. Siempre amando al Padre y su palabra. Hermano, y hoy por hoy tengo como 33 años solamente de estar en el ministerio. Más o menos. Y usted escucha durante esos 30 y resto de años de servirle a Dios. He escuchado testimonio de testimonios. Mire, hermano, hay testimonios que no deberían ni contarse, que no los podía llamar porque es vergonzoso. Y hay gente que todavía al día de hoy, en su Facebook o en sus redes sociales, suben, hermano, todavía fotografías de su vida pasada. Cuando aquí dice, despójese de la vieja levadura, dejen de estar recordando la vida pasada. Preséntense ahora como una levadura, presenten su hoy, su presente, quién eres hoy. Hay testimonios que dan pena, que dan vergüenza contarlos y mucho menos publicarlos. Ay, esta era mi vida pesada y yo era así, era así. Y hermano, y en una forma que lo que da vergüenza. ¿Y sabe qué es lo que me indica a mí eso? Que todavía anhelan esa vida pasada. Hay fotografías que hay que prenderle fuego, borrarlas por completo, que lo que da es vergüenza. Pero la Biblia dice, no os acordéis de las cosas pasadas. Ya voy a terminar y la próxima semana miraremos un poco más. Entonces, 1 Corintios 5, 9 al 11 dice, cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Léalo en la versión que usted tenga ahí en su casa. Anote esta cita. 1 Corintios capítulo 5, versículo 9 al 11. Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. ¿Cuál es el pecado sexual? Adulterio, fornicación, homosexualismo, lesbianismo, todo lo que es impureza sexual, porneia, de donde se deriva la palabra fornicación. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o son avaros o estafadores o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Entonces Pablo está diciendo, no se relacionen con este tipo de personas que se entregan al pecado sexual dentro de la congregación. Porque el mundo, sabemos cómo es el mundo. Y a esos hay que hablarles para que se conviertan al Señor y vengan al camino de la verdad. El problema es con aquellos que están dentro de la congregación y continúan en su pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o son avaros o estafadores o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual o es avaro o rinde culto a ídolos o insulta o es borracho o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Aquí Pablo no está hablando de la gente del mundo. Pablo está hablando aquí de supuestos creyentes. Y muchos de esos supuestos creyentes son estafadores, son borrachos, son idólatras, insultan, tienen una boca sucia. ¿Mm?
Insultan a su madre, insultan a su padre, insultan a su mujer, insultan a los hijos, insultan al marido, insultan, sucios de boca, pero llegan a cantar alabaré, a dar palmitas, a decir aleluya y gloria a Dios. Con esa gente que se hacen llamar creyentes, pero son adúlteros, pero son fornicarios, así sea el más músico, así sea el mejor predicador, así sea quien sea. Con esos que se dicen ser creyentes y practican todas estas cosas, ni siquiera coman con esa gente. No se sienten a comer. Primera de Corintios capítulo 5 versículos 12 al 13 dice, no es mi deber juzgar a los de afuera. Yo no puedo decirle al mundo, no. Pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la congregación y están pecando. Ah, y entonces, ¿dónde queda el cuento? No, es que a nosotros no nos toca juzgar. No somos quienes para juzgar. Ahí está la palabra. No me lo estoy inventando yo. Anote esa cita. Anótela. Primera de Corintios 5 12 al 13. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la congregación y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las escrituras, quiten al malvado entre ustedes. Pablo está muy enojado y dice, no puedo creer que ustedes toleren que haya un hombre allí viviendo con su madrastra y ustedes siguen aún bien a gusto celebrando los muedín, como si fuera cualquier cosa. Obviamente no está hablando de cualquier persona, está hablando de un líder de la congregación. Dice, cuando yo les dije a ustedes, lo que muestra, por cierto, que Primera de Corintios es una carta que se podría hacer la segunda de Corintios, porque él dice, ya les había dicho, ya les había escrito antes, porque dice que ya les había escrito antes. Entonces la primera carta de Pablo a los Corintios no la tenemos. La primera de Corintios que tenemos realmente sería la segunda de Corintios. Entonces dice, cuando les escribí antes, les dije que no se junten con gente que comete pecado y todas estas cosas, pero creo que no me entendieron, dice Pablo, porque me están mostrando ustedes que pensaron que no hay que juntarse con los de afuera, pero entre ustedes toleran el pecado. Sí, hay gente que al de afuera lo ve feo, pero el pecador de la iglesia. Les estoy diciendo que los de afuera ya tienen su condenación. Les estoy diciendo que entre ustedes cualquiera que se diga hermano o creyente, pero vive en pecado, no es tu hermano. Pablo dice, ni siquiera comas con él, porque en el contexto cultural de las Sagradas Escrituras, sentarse a la mesa con alguien es que estamos en convenio. Ni siquiera coman con él. Porque les dice ni siquiera coman con él, por causa de que la cena era la comunión con los hermanos. Eso, Pablo, eso habla que la verdad, la verdadera cena de Yeshua es la comunión de los hermanos que están en convenio con el Padre por medio de Yeshua. Esos son, ese es mi prójimo, ese es el verdadero hermano, aquel que está en comunión con los hermanos, en convenio con el Padre, en convenio. ¿Qué es convenio? Que estamos en la misma fe, en el mismo sentir, en el mismo espíritu, en la misma doctrina, en la doctrina de la palabra, no en doctrina de hombres, sino lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces Pablo dice, cuando te sientas a comer muy a gusto con alguien llamado hermano o un líder de una congregación y sabes que está en pecado y lo toleras, estarías de acuerdo con su comportamiento. No puedes hacer eso. Entonces, hermano, estoy hablando muy duro para que ustedes entiendan que cuando hablamos de quitar la levadura, es quitar la inmundicia de nuestras vidas. Y hay gente
con las cuales que se hacen llamar hermanos, pero son hermanos inmundos, no te sientes a comer con ellos. Bien, lo dejamos aquí, familia. La próxima semana, si el Eterno nos permite, el miércoles, vamos a avanzar un poco más con este pequeño estudio. Amén. Si hay alguien que quiera comentar algo, familia, y si no, oramos y despedimos. Amén. Gracias, Robert. Dios te bendiga. Amén, amén, hermano. Mi paz, no tengo, no tengo preguntas, simplemente decirte que muchas gracias. Eh, Hoy increíblemente me quedaron claro muchas cosas que yo más o menos las entendía, pero no muy así, pero hoy me quedaron muy bien claras. Entonces, yo le agradezco esta paciencia que tiene para con nosotros. Gloria al Eterno. Amén, hermano. Bien, me alegro mucho, de verdad. Me alegro mucho. Espero que avancemos siempre. Eso estamos, aprendiendo todos juntos. Bien, familia. Es así, la palabra es una sola y la palabra es de doble filo. Corta para allá y corta para acá. Penetra hasta partir el alma, las coyunturas y hasta los tuétanos de los huesos. A veces es que, a veces en el sistema religioso queremos ser más buenos que Dios, hermano. Ese espíritu de religiosidad. Y queremos andar como en una nube, pero no, hermano. Hay que hablar las cosas claras para que todo se entienda claro. Bien, familia, vamos a orar entonces, no les quito más tiempo. Amén. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah emet, bechaye olam natan betujenu, Baruch atah Adonai, divrei haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Laila a todos, familia. Que el Eterno me los bendiga. Feliz noche. Nos vemos el viernes 7 de la noche, si el Eterno lo permite. Shalom, Roe, gracias. Laila, todo a todos. Muchas gracias, mi Laila, Roy. todo. Laila, a todos, Zenaidita. Shalom. Laila, todo. Shalom, shalom a Ay, todos. apareció Zenaidita. Hermana Evelyn está ahí también, ¿verdad? Ajá, estamos viendo, qué lindo, qué lindo. Saludos, hermanitas. Shalom, shalom a todos por ahí. Un abrazo grande. Ah, igual, igual. Amén, amén. Bien, familia, que descansen todos.